Hola mi gente más del millón, hoy les tengo un vídeo súper interesante, ya que las semanas, hace 3 meses exactamente, empecé el canal y empecé con un vídeo, un día exactamente el 21 de diciembre, con 3 gráficos prácticamente, donde les decía que es cierto que en bolsa no se pierde, sabiendo un poquito de conocimiento financiero y más en la bolsa de valores, que tienen que dejar el miedo y dejar el mito de las personas que te dicen: es que yo tengo un amigo que perdió en bolsa, que se metió en bolsa y que perdió no sé qué, pero no se dejen comer el coco de todas esas personas, porque a esas personas les ha pasado precisamente porque no han hecho esto que estoy haciendo yo con ustedes, que esto ustedes lo consiguen aquí absolutamente gratis, y estamos en el siglo XXI, donde el internet o encuentras todo para aprender, y nunca me canso de decirle lo mismo. Y por eso empecé también con los libros para que ustedes se documentaran y tomaran un poquito tomaran el pensamiento de qué lado están ustedes acerca del conocimiento de bolsa. Por eso esos libros son interesantísimos y muy importantes que ustedes se lo aprendan, o no los aprendan, al menos lo escuchen, y cada vez que se les olvide algo, recordarlo. Hoy les tengo este cuadro que fue exactamente el mes de noviembre que yo abrí esta cuenta. Es una cuenta virtual, no les voy a mentir, es una cuenta virtual. O sea que yo todo lo que hago aquí es para enseñarles, es para aprendizaje para ustedes. Y como escuché yo a alguien por allí, que para mí me valen más los hechos, y si son mucho más reales, mucho más verídicos, mejor todavía. O sea, yo les muestro a ustedes con hechos reales, no ni con cuentos, ni con mentiras. Estoy haciéndoles lo más sincero con ustedes, lo más honesto, y con la humildad de mi poco conocimiento que tengo en cuestión de bolsa y finanzas. Pero el poco conocimiento prácticamente es suficiente para empezar como novato, y como estamos todos. Pero hoy estuve viendo un webinario de una persona que está trabajando en Wall Street, que tienen 10 o 12 años trabajando en Wall Street, y resulta de que siempre es lo mismo. Te hacen un webinario que es gratuito, que para ver cómo se empieza en bolsa, qué son las acciones, qué son las velas, qué es el análisis técnico, qué es el análisis fundamental, con cuánto se puede empezar en bolsa, dónde se puede invertir en bolsa. Todas esas cosas las enseñan, les colocan el global, el básico, ¿no? Y te colocan una cantidad de cosas. Vas a aprender esto, vas a aprender lo uno, vas a aprender lo otro, y todos llegan a lo mismo. 1.000 euros te piden por cualquier educación, por ser los mentores, por ser los tutores, por ser lo que sea. Yo aprendo de esos vídeos y de esas páginas gratuitas prácticamente que dicen ellos, de los webinars gratis. Y me sirve también porque ahí me doy cuenta cómo trabajan ellos. Y nadie en este entorno trabaja gratis, absolutamente nadie. El único que está trabajando gratis y a beneficio para muchas personas, porque yo sé que en Latinoamérica, en Centroamérica, en fin, en Sudamérica, es muy difícil que una persona vaya a utilizar 900 euros para hacer un curso, cuando esos 900 euros, yo le digo a muchas personas que empiecen a invertirlo, empiecen a ver los vídeos míos, que ustedes también ya saben que yo voy con un proyecto, un objetivo prácticamente. Cuando este canal ya empiece a monetizar, el objetivo mío es construir escuelas en los países pobres. Y no, se lo repito, ya esta es la segunda vez que lo digo: hacer escuelas en los colegios, en los países pobres, bueno, no pobres, donde hay más dificultades de niños para poder ir a estudiar, pero no enseñar lo que enseñan ellos, ni los gobiernos, ni esta clase de profesores, sino con unos profesores que prácticamente le enseñen a esas personas a hacer avances tecnológicos, así como yo siempre he colocado en todos los vídeos. Israel está avanzado ahorita en colegios. Los mejores tecnólogos están en Israel, los mejores científicos están en Israel.
¿Por qué? Porque el gobernante se enteró después de la guerra que tuvieron, que fue una guerra muy, muy difícil, e invirtió en estudio, en educación, para sacar ese país adelante, y independientemente de las religiones y de la política que estén viviendo ellos ahí, es un país donde han salido los número uno en tecnología, o sea que son avanzados, y es todo de acuerdo a la educación. Lo mismo pasa con Oman, que lleva 40 y pico de años, el sultán Oman, que lleva 45 años ahí al lado del Golfo Pérsico, en un país donde también estaba totalmente en ruina, y dedicó prácticamente a enseñar dedicó más tiempo a la parte de la de educación gratuita, alimentación gratuita, preparación gratuita, prácticamente todo gratuito. Cuando se trata de educación gratuita y de buena calidad, todos los países progresan, y eso es lo que tenemos que hacer en Latinoamérica. Bueno, ya cortando un poquito de esto, no olviden suscribirse, y ese es el mejor apoyo que pueden hacer con este canal, y espero que ojalá muchos youtubers también hicieran esta misma, o nos uniéramos todos los youtubers a hacer eso de poder en cada país pobre, eh, crear escuelas. Porque ¿qué nos ganamos con mostrar la pobreza o la humildad en otros lugares cuando ya sabemos que existe? La India, la China, en todos los países del mundo hay pobreza, pero hay unos que son mucho más difíciles que otros. Entonces, muchos podemos hacer esto para salvar al menos el mundo, o salvar a los niños, que ya saben que la pobreza se vence con inteligencia, y está demostrado. La cultura, la educación, los libros, leer mucho, eso es muy importante. Bueno, entonces vamos directo ya al grano, estoy haciendo un corte aquí. Este es el cuadro que yo les dije a ustedes que hace 3 meses, yo lo abrí en noviembre, a finales de noviembre, y están los datos con fechas. Aquí están las fechas, como pueden observar, el 23/11 del 20. Estamos hablando del 23 de noviembre del año anterior, donde yo abrí la primera cuenta de Twitch, la primera acción de Twitch. Abrí ese día muchas acciones, abrí el 23/11, como pueden observar aquí, 23/11, 24/11, 25/11, el 30/11, el 02/12, el 02/12, eso fue diciembre, 04/12, diciembre, todas las que abrí esos momentos, diciembre. Y cuando hice el vídeo fue un 21 de diciembre exactamente, que les estaba mostrando. Ese día la cuenta estaba en una ganancia como de 4.000 o 5.000 euros, que si pueden mirar en el canal, están los 3 cuadros, y pueden comparar que no es mentira lo que les estoy diciendo. Ese día llevaba 4.000, estaba empezada, llevaba unos días de haber abierto esta cuenta virtual de Plus 500. Como les he dicho, que es una plataforma muy sencilla. Aquí puedes trabajar lo que es el trading virtual o en demostración. Siempre te abren con una cuenta 40.000 euros. Como puedes observar, ahorita tengo 7.265 en ganancia, 58. Y como le he dicho, esto lo he hecho de prueba, solamente para enseñarles a ustedes. Yo no he movido absolutamente nada. El mes de febrero, a finales de febrero, estuvo un poquito, cayó la bolsa muchísimo, y el mes de marzo pues prácticamente cayó abismalmente, pero eso no me preocupó, porque yo dejé, como estoy haciendo un experimento y una prueba, y es para demostrarles a todos ustedes de que en verdad se puede ganar en bolsa sabiendo un poquito de conocimiento, un pelín de conocimiento financiero. Y para las personas como ustedes y como yo, que lo entendemos en la forma más humilde y más sencilla, lo más práctico, lo estoy haciendo para que ustedes lo entiendan. No les coloco tanta palabra diferente o desconocida para el público en general. Entonces, mire, pueden observar aquí que Twitch estoy en rojo prácticamente, porque es esta empresa o esta firma es de turismo más que todo, o sea que estamos en una situación difícil ahorita en la cuestión de turismo, hasta que no se solucione el problema de la pandemia. Mas, sin embargo, en ese entonces, cuando yo entré, estábamos diciembre, estaba cuestión de la pandemia, pensé que ya
me equivoqué prácticamente, pero bueno, como dice Warren Buffett, que hay que tener paciencia. Cuando usted comete un error, tenga paciencia. Y si lo puede soportar y lo puede sostener, no pasa nada. Ese es el apalancamiento o el margen que tiene uno de mantenimiento. Entonces, como pueden observar, aquí les voy a dar la información acerca de esta acción. Estas acciones fueron, está en ganancias y pérdidas, está en menos 432, en ganancias y pérdidas 346. Y ellos aquí cobran un financiamiento nocturno que es muy bajito, me parece a mí, para llevar tanto tiempo. Es de menos 85,36. Estamos hablando de hace ya 4 meses prácticamente de que está esta estación abierta. Y yo lo cerraré cuando termine mi prueba con ustedes para que vean estos cuadros exactamente de qué se trata y qué acción estoy invirtiendo. Nel, esta es una de los países escandinavos de Noruega, del norte. Esta estación y resulta que también tenemos la misma fecha. Está en positivo, va en 857. Ha tenido un margen de mantenimiento de 2.366,28. El margen inicial es de 4.732,56 y el financiamiento nocturno es de 555,26. Me parece muy poco también para todos los meses que lleva abierta esta estación y que todavía sigue en positivo. O sea que es muy poquito lo que se puede sumar entre lo que está ahorita 857 más 550 y pico, da 1.300, 1.417. O sea que ellos hacen un equivalente de este precio del margen de ganancias y pérdidas y restan el financiamiento nocturno. Estamos hablando de 4 meses, pues son muy poco relativamente, de acuerdo a los capitales y el monto. Aquí están la cotización de apertura, que la compré a 22,19 y la cotización vigente está a 25,24. Ha subido 3 puntos nomás, 3 puntos y algo. Y mire cómo crece la acción. Ahora vamos a Bayer. Bayer también fue el 23 del 11 del 20. Eso fue a las 10 de la mañana cuando abrimos. Y tenemos una ganancia y pérdidas netas de 21,23. Está en positivo también. Ganancias y pérdidas fueron 40, o sea que ha cobrado en financiamiento casi el 50%. O sea, estamos hablando de 19,25, pero son 5 meses. O 4 meses exactamente. Y está en positivo y está a 426 euros que se invirtieron allí. O sea que está bien para hacer para llevar tanto tiempo. En verdad los intereses que cobra esta gente de financiación es muy poquito para estas acciones. Tenemos otra de la NEL, que es la que ya vimos, sino que hice varias compras, 2 o 3 compras creo que hice. Luego es Xiaomi. Esta también empezó el 25/11 de noviembre. El 25 de noviembre. También ganancias y pérdidas 56. Ahorita está en 53, menos 134. Está en negativo. Menos 65,57. No me preocupo porque, como les digo, no hay que asustarse cuando eso está en rojo. Por eso se trata de la diversificación. La diversificación es exactamente eso, es el apoyo que tenemos cuando invertimos en varias acciones, en tecnológicas, en científicas, en industrias, en materias primas, en oro, en fin, hay muchas acciones y eso es lo que uno tiene que prácticamente estudiar y tener un plan exactamente y una lista a lo que ya se quiere invertir. Yo por lo menos tengo una lista en lo que quiero invertir a largo plazo, que es otro broker que les he comentado a ustedes también, y ahí es donde yo invierto para largo plazo, que es lo más recomendable para uno como principiante. Y también les recomiendo mucho invertir en los ETF, que próximamente sacaré una página mostrando exactamente los ETFs, y también más adelante les voy a mostrar donde yo estoy invirtiendo, que como les dije la otra vez, que son de Warren Buffett. Ya donde yo invierto son las acciones de Warren Buffett. O sea que no se preocupen, que todo esto lo puede aprender absolutamente todas las personas en el mundo. Hasta un niño de 10 años con conocimientos de matemáticas y conocimientos básicos, eso lo puede hacer. O sea,
todo lo podemos hacer, todos. Y como le digo, hay acciones que te cuestan $65, $20, $30, $50. Y hay unos ETFs también muy económicos que se pueden invertir. O sea, tú puedes empezar a invertir, o ustedes pueden empezar a invertir desde ya. La plata en el banco absolutamente null, no va a ganar absolutamente nada. Siempre va a estar en cero, y por el contrario van a salir perdiendo porque tienen que pagar el mantenimiento. Tarjetas de crédito, pues no le aconsejo a la gente que utiliza tarjetas de crédito. Salir también de las deudas más difíciles, las que no les digo de no hipoteca porque esa no, eso ya es para largo plazo, pero algunas deudas que en realidad se tienen que evitar de pagar impuestos o tanto interés, porque usted sabe que los bancos les encanta prestar dinero precisamente, o hacer créditos, porque el interés que ellos se ganan anual por esos créditos, 8%, un 10%, es exagerado. O sea que antes de sacar usted un crédito, más bien ahórrelo y consígase el dinero y se lo compra de contado y se ahorra un 8%, un 10%. Igual va a ser el crédito al banco o lo que sea. Y mucha gente dice, es que yo no tengo dinero, no puedo ahorrar. Se puede, siempre se puede, siempre se puede hacer las cosas. Siempre usted diga, yo voy a sacar mi sueldo, 200, 300 euros, porque si hacemos cuentas, hay veces en cosas que invertimos y que gastamos. Invertimos no, hay veces que hacemos unos gastos inoficiosos. Hay que ser frugal, economizar mucho las cosas que no necesitas. Hay veces vamos al centro y compramos algo que no lo necesitamos. Y es así, eso nos pasa a todos. A veces nos volvemos compradores compulsivos y sin necesidad. Vamos a la casa, vemos un armario lleno de ropa y siempre nos colocamos la misma ropa. O sea que eso es un consejo que les doy a todos los que me estén escuchando. Y sigamos, entonces este es otro. Entonces, a lo que yo voy con este cuadro es que yo no he hecho nada en este cuadro, no he aumentado. Bueno, últimamente sí aumenté 2 o 3 acciones que las compré hace poco, pero lo que les quiero enseñar es que aquí en bolsa no se pierde sabiendo invertir y teniendo un poco de conocimiento, un poquitico de conocimiento en qué empresas se pueden invertir. Por ejemplo, este es el trading, este es el in-trading de la bolsa, que eso es diaria, es abrir en la mañana y cerrar en la noche. Yo no lo he hecho porque yo estoy haciendo una prueba, y esta prueba, como ven, va subiendo, van 7000, estaba en 44 cuando yo hice las primeras pruebas con ustedes, que fueron los 3 gráficos. Ahora van 58 y no la pienso cerrar ni pienso hacer nada más. De pronto ingresar a algunas otras acciones que estoy viendo que están subiendo y que en este momentico están bien, que hay una oportunidad para comprar. Eso es lo que podría yo hacer ahorita en estos momentos, de hacer eso. Por ejemplo, estas son nuevas, esta de móvil es nueva. Esta de Facebook también hace poco que entré y están las fechas. Aquí está 0504 del 21. Esta fue el 0704 del 21 y esta fue el 0804 del 21. Son acciones que he entrado ahora poco porque sé que van a subir. Entonces lo he aprovechado porque eso es lo que hace Warren Buffett. Cuando hay oportunidad hay que aprovecharse. En tiempo de crisis hay que aprovecharse de todas estas oportunidades. Y como ven, es una cartera bastante diversificada. Hay tecnológicas, hay autos, hay electrónicas, hay de servicios, farmacéuticas, bancarias. O sea, hay una cantidad hay una diversificación. Y como pueden observar ustedes, hay unas que están en rojo y otras están en verde, o sea, en positivo. Una estoy menos y otras, pero los menos son más pequeños, y además no las cierro ni nada por el estilo, porque no me preocupa, porque yo sé que a largo plazo también van a subir. Voy a pagar intereses de financiación nocturna, sí, cuando ya todo esto veo yo que ya llegue a un tope, por ejemplo en junio, que ya voy a cerrarlo, porque esto es una prueba para ustedes, para que ustedes lo aprendan, para que ustedes lo sepan y pueden abrirlo y pueden hacerlo también. Y si alguna duda, ¿saben? Me pueden escribir, no tengo ningún problema en responderlo. Le digo porque hay muchos youtubers que te dicen comenta y dale el suscríbete y dale el link y tal y compártelo y tal, pero resulta que esta gente que yo cuente nunca ven exactamente los comentarios, porque ellos tienen un negocio aparte que es el unirse, y el unirse significa que tienen que pagar 4 o 5 euros al mes o 2 euros al mes. Cada uno coloca una tarifa y tienen otra tarifa VIP
para algunos clientes, para algunos suscriptores especiales y así por el estilo están trabajando todos estos youtubers. Entonces, ustedes que en comentarios ahí, yo no te contestan absolutamente nada. Si no eres un suscriptor big, no te van a hacer ni caso de lo que comentes ahí. Lo digo por experiencia, porque yo ya he escrito a varios, les he comentado y hasta ahora no he recibido ninguna respuesta de ninguno. Hay unos que me gustan escucharlo y todo eso y que tiene que unirse y me parece que ya con lo que YouTube o YouTube no, los clientes que tienen ellos, que es cuando abren sus vídeos que aparece una publicidad, eso se lo paga YouTube a ellos, o sea que ya tienen ese ingreso. Pero como le digo, ellos siempre están pensando es en su bolsillo. A mí en realidad me interesa es que la abundancia se extienda para otra abundancia, o sea, los colegios, que los niños que son las semillas, esas semillas hay que cultivarlas para poder que entren a hacer ¿qué hacemos cuando tenemos una planta? Un ejemplo hay que la semilla hay que colocar una buena semilla, hay que cultivarla todos los días, hay que cuidarla, hay que podarla y cuando ya sale el fruto o la flor o el tallo, las hojas, ya sabemos que sale muy bonita, sale con mucha fuerza, pero sin embargo hay que seguir orientándola para poder y que seguirla manteniendo y que seguirla cultivando. Hay que ayudarla para qué, para que salga con unos frutos ya a nivel ya mayores, entonces van creciendo. De eso se trata, hay que ser un semillero de niños con buena educación y esa educación nos van a ayudar para el futuro, para nosotros inclusive mismo. O sea que ese es el objetivo y el proyecto que quiero yo llevarlo a grandes niveles para muchos lugares y muchos niños, salvar muchos niños. Yo sé que se puede hacer si todos nos unimos y si ustedes están de acuerdo. Entonces, otro punto que les quiero, ya cortando otra vez, no lo olviden suscribirse, que es el mejor apoyo que me pueden hacer, y compártanlo y comenten y pregunten todo lo que ustedes quieran que yo me preparo para ustedes. También les voy a comentar cuando yo quiera por lo menos darme información completa de las posiciones cerradas. Aquí está desde el primer día que la abrí, desde los primeros días que yo la abrí hasta el último día que está abierta las acciones. Entonces, ahora está cerrado precisamente por eso aproveché porque si no estaría moviéndose el mercado. Entonces aquí está la hora del cierre, el motivo del cierre, mercado cerrado, aquí está la financiación. Aquí aparece todo lo que es la financiación y vamos a ver cuál es el total de la financiación de todas estas acciones que he participado. Aquí está, llevo pagando en financiación 1.753,82. Sumamente, pues me parece muy poco a la ganancia que hay por lo menos de 11.410,88. Ese es un total. Restado esto, me da más o menos 10.000 euros, más o menos. O sea que está bien. Para llevar 5 meses abiertas las operaciones, una apertura que lleva mucho tiempo. Y la financiación en realidad me parece muy poca. Son unas comisiones muy bajas. Por eso yo les he dado para empezar lo que es el Plus 500, que es una plataforma y es un broker muy, muy, muy asequible. Y es muy sencillo también de utilizar. Como ven ustedes, yo no utilizo ni stop loss ni nada de esas órdenes. Yo solamente entro a las páginas, a las acciones que quiero participar y las cantidades que quiero comprar y ya está. Yo digo, no lo colocamos todo en una sola acción, sino en diferentes. Y esto es lo que hace que su cuenta rinda y tengan flujo de dinero. Exactamente. Y así es lo mismo con la cuenta que yo tengo a largo plazo. Y también se les voy a explicar cómo funciona. Y como les digo, hagan su comentario y estamos listos para servirnos a todos y ayúdenme con lo que están haciendo en este momentico, que si me están viendo, eso ya es más que suficiente. Y no olviden suscribirte para ayudar a mucha gente a que podemos aprovechar a esos niños para que estudien, porque ese es el futuro, ese es el semillero que tenemos que cuidar. Aquí está, suscríbete, es muy fácil. Hay personas que a veces tienen la duda de que cómo funciona esto de suscribirse y solamente entras al vídeo,
Esto también se los quiero enseñar al vídeo que quieras escoger. Entras a un vídeo. Hola, buenas tardes, buenas noches. Aquí por lo menos le das el me gusta. Si quieres comentar, lo comentas aquí. Escribes lo que quieras escribir. Y ya entras a suscribirte en la página que quieres. Ya es directo al mío, entonces no hay ningún problema. Clicas aquí. Hay una opción que dice suscribir y te suscribes. Entremos a un canal para observar Elon Musk, que son los que yo mantengo escuchando. Aquí está, miren, aquí está, ya estoy suscrito en el documental, que me encanta esto. Aquí está suscrito. Le das a suscribir y le das a la campanita si quieres, para que te lleguen todas las informaciones. Exactamente aquí. Y ahí te va a llegar toda la información que yo haga, los vídeos nuevos, lo que sea, siempre le van a llegar ahí la información. Así que no siendo más, y muchas gracias por estar allí, por escucharme. Y como les digo, vamos para adelante, que los colegios hay que empezar a producir este año, aunque sea uno, y el país que más suscriptores tenga, ese va a ser el primer lugar donde vamos a hacer el primer colegio. Y ya verás que eso va a ser una bomba en este año. Así que muchas gracias y estamos para seguir adelante, más del millón. Hasta la próxima.